Hechos 19. De aquí me ven todos, de aquí me ven todos, ¿verdad? Siento que le hablo a la pared. Hechos 19. Antes de leerlo, vamos a orar. Dispón tu mente y tu corazón al Señor para el mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti confiadamente, dice tu palabra, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, Señor. Nosotros lo hacemos, Señor, esta noche, nos acercamos a ti. Siempre, Señor, creo que tu palabra nos provee socorro. Siempre, Señor. Incluso cuando pensamos que hemos ganado de ella bendición, creo que incluso cuando nos bendices, hallamos socorro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra, Señor. Espíritu Santo, háblanos esta noche, Señor. Háblanos directo, háblanos conciso, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que pongas, Señor, como dice tu palabra, un carbón encendido, Señor, en mi boca. Que podamos hablar, que podamos compartir, que podamos meditar, Señor, en tu palabra. Sobre todo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra nos vivifique, que nos transforme, Señor. Esta noche, Señor, estamos disponibles para ti. Tienes nuestra atención. Tienes, Señor, de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bien, Hechos capítulo 19. Hay una de mis historias preferidas de la Biblia. Por mucho me encanta este pasaje porque nos habla de algunas verdades poderosas de el reino del Señor. Así es que vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. ¿A dónde llegó Pablo? Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. ¿Quién es el camino? Cristo. El camino es un nombre con el que la gente se refería a Jesús también. Entonces hablaban mal del camino, o sea, de Jesús. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos. Intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan.
Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. ¿Quién era Esceva? Era uno de los líderes, uno de los jefes de los sacerdotes. O sea, el tipo era un tipo importante y sus hijos, pues al parecer, se creían importantes. Un día, el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Me encanta esta historia. Había 7 cuates, los hijos de Esceva, que se creían que tenían autoridad. Y cuando hablaban a un endemoniado le decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordeno que salgas. ¿Y qué hacía el demonio? No les hacía caso. El mensaje del día de hoy es una pregunta: ¿quién puede sacar demonios? ¿Quién puede expulsar demonios? Hoy quiero responder esa pregunta para ti. Primero, déjame contarte una historia bonita y una no tan bonita. Hace unos años falleció uno de los hombres más influyentes espiritualmente de nuestra época, el profeta T.B. Joshua. T.B., o sea, T y B, y luego la palabra Joshua. Si lo googleas, si lo pones en YouTube, vas a encontrar videos muy locos de T.B. Joshua. Él expulsaba demonios y hacía milagros muy locos. Si tú los ves, incluso te parecerán increíbles y difíciles de creer. Este hombre empezó de la nada. Empezó con una iglesia muy pequeña y su iglesia fue creciendo a tal grado que la iglesia se llamaba sinagoga, algo así como sinagoga para todas las naciones. Y eso era. ¿Cómo? Sinagoga, iglesia de todas las naciones. Así se llamaba su iglesia. Y el tipo era conocido mundialmente. Gente de todo el mundo iba allá, a ese lugar, a buscar sanidad. Un día vino aquí a Ciudad de México. Vino al Estadio Azteca. El evento fue una locura. No tengo palabras para describirte las cosas que vi ese día. Fue impresionante. Ese hombre tenía un discernimiento de espíritus, una autoridad de parte de Dios, una unción brutal que hacía que los demonios, simplemente al pararse, los demonios se revolcaban en la gente y la gente que estaba endemoniada empezaba a gritar y empezaba. A los que fueron al Congreso saben a qué me refiero. Pero más loco. O sea, en un estadio, el hombre estaba abajo y gritaba a las gradas. O sea, te estoy hablando que han ido al Estadio Azteca, ¿no? Bueno, imagínense estar sentados en el centro de la cancha y gritar hacia las gradas: ¡te veo! Le gritaba a los demonios. Y allí en las gradas, los endemoniados se revolcaban como locos. Algo brutal. Bueno, esta es una historia bonita. Te voy a contar una historia triste. Las dos, yo las vi. Y quiero que prestes atención. T.B. Joshua dice esto acerca de expulsar demonios. Porque si tú ves a alguien expulsar demonios, tú que hay muchas cosas que piensas. Pero hay una que piensas en especial. ¿Cuál es? Yo quisiera expulsar demonios. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que piensa igual que yo? ¿Yo?
Quisiera expulsar demonios. Bueno, alguna vez lo hice, otro día te contaré esa historia, no la quiero contar hoy. Pero lo que quiero decirte es que esta historia que te voy a contar también la vi. Estábamos en la iglesia, en una iglesia, yo me congregaba ahí. Y en la iglesia tenía algunas situaciones que no vale la pena decir. Lo que te diré es que en la iglesia había un equipo de oración, un equipo de intercesión. Si tú tal vez esto no sea muy conocido para ti, pero un equipo de intercesión, un equipo de oración, entre muchas cosas que suceden en esos grupos, es que sacan demonios. La intercesión y sacar demonios es una práctica que se da en medio de la oración. Y este equipo de oración era un equipo dirigido por una mujer dada a la oración. Y uno pensaría que las cosas siempre van a salir bien. Bueno, un día, en una reunión de martes, así como estamos en este momento, en medio de la alabanza salió un endemoniado. ¡Loco! El endemoniado era un jovencito. Y en el momento, muchos de la iglesia saltaron a orar. Y le decían al demonio, sal en el nombre de Jesús. Pero el demonio, el chavito, que era controlado por un demonio, más loco se ponía. De repente dijeron, vamos a llevarnos a este chamaco a un lugar privado donde podamos orar por él. Entre ellos, las mujeres de oración. Y entre ellos, la líder de oración. Bueno, para no hacerte larga la historia, porque no quiero decir cosas que no sean correctas, solo quiero decir lo que es importante. Cuando llegaron al lugar privado, estaban en el cuarto y empezaron a orar. Y hay momentos donde te crees espiritual, donde crees que puedes, donde crees que porque oras las cosas van a funcionar. Y la mujer empezó a orar y empezó a echar fuera el demonio. Y el demonio la miró a los ojos y le dijo cosas que nadie sabía, que solamente ella sabía. Y luego el demonio empezó a exponerla en público, porque no estaba sola. Había gente importante en la iglesia y ella, y lo que dijo fue cosas vergonzosas de sus hijos, de ella misma. Ese día, la historia de esa mujer cambió. Yo no intento, te lo digo con cuidado, yo no intento ponerme en un lugar y decir que soy más espiritual que esa mujer. Porque eso es algo que le podría pasar a cualquiera, ¿sabes? Los demonios son tan sucios, son tan viles, son tan descarados, que usarán cualquier recurso para sacarte del juego. Ese día, la historia de esta mujer cambió. A partir de ese día ya no fue la misma. Después de esto tuvo un accidente, se rompió el brazo. Después de eso entró en una especie de tristeza, de esa enfermedad, ansiedad, depresión. No fue la misma. Hay un peligro en intentar echar fuera demonios. Por eso hoy quiero explicarte quién puede echar fuera demonios. Y al final tengo un consejo que creo que te va a bendecir abundantemente. Primero, T.B. Joshua dice que no es un asunto que uno debe de hacer a la ligera.
Después de que TB Joshua salió a la fama, porque obviamente sacar demonios te va a llevar a la fama, es algo normal. Si aquí sacáramos demonios cada martes o cada domingo, ¿estás de acuerdo que se enteraría mucha gente? Comenzando por nosotros, yo diría, wow, en la iglesia se salió un demonio. Cuando en la casa, cuando en el trabajo me preguntan, ¿qué hiciste el domingo? Yo le diría, fui a la iglesia. Y después les diría, y salió un demonio. Lo contaría. Y lo sacaron y así, y luego se revolcó y luego decía, ¿no? Todos contaríamos la versión de la historia. El asunto es que TB Joshua dice que es un asunto que no se debe hacer a la ligera. Lo que sucedió después de TB Joshua es que muchos hombres salieron a imitar lo que hacía TB Joshua. Y lo que les pasaba era que precisamente les pasaba lo mismo que a los hijos de Seba. Iban, alborotaban demonios y los demonios saltaban sobre ellos y los golpeaban. Hay unos cuantos videos por ahí de personas que trataron de echar fuera demonios y no salió bien. Bien, entonces, ¿quién puede echar fuera demonios? Bueno, espero que el mensaje sea corto y que sea conciso. Número 1. Una persona que puede echar fuera demonios es una persona que se dedica a la oración. Una persona que ora constantemente. Y no estoy hablando de oraciones de 15 minutos, estoy hablando de oraciones verdaderas, oraciones apasionadas. La intercesión requiere de tiempo y requiere de esfuerzo. Hay personas que empezando a orar, simplemente pueden orar 10 minutos, 15 minutos, pero hay personas que llegan a desarrollarse en la oración a tal grado que logran llevar horas de oración. Ahora, una persona que ora se desarrolla en un ambiente espiritual y eso es lo importante. Vamos a leer, por favor, en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a su alrededor que había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Ahora, esta es la escena que nos muestra Marcos. Pero ahora vamos a Lucas capítulo 9. Que es la misma historia. Marcos capítulo 9, versículo 37. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, ¿cuando bajaron de dónde? Les salió al encuentro mucha gente. Ahora regresa conmigo otra vez a Marcos 9, 14. Otra vez, regresa a Marcos 9:14 y leamos la historia completa. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho.
Así que se lo llevaron. Tan pronto como lo vio Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo en compasión de nosotros y ayudarnos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonio solo puede ser expulsada ¿a fuerza de qué? ¿A fuerza de qué? Oración, respondió Jesús. ¿Quieres echar fuera demonios? Tienes que orar. Ahora, nota por favor de dónde venían. ¿De dónde venían? Lo leímos en Lucas. ¿De dónde venían ellos? Vamos a Lucas 9:37. Lucas 9:37. Al día siguiente, cuando bajaron ¿qué hacían en la montaña? Oraban. ¿Qué hacía Jesús? Hay una escena recurrente de Jesús antes de eventos locos. Cuando Jesús defendió a la mujer que fue descubierta en adulterio, venía de orar. Cuando Jesús liberó a este chamaco endemoniado, ¿de dónde venía? De orar. De hecho, había pasado el evento de la transfiguración. Ahora, hay uno que a mí me encanta. Vamos a Marcos otra vez, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas donde también pueda predicar, para esto he venido. ¿Qué hizo Jesús después de bajar? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo a sus discípulos? Vámonos. ¿Por qué? ¿Qué había recibido Jesús en la oración? Instrucción. Uno no saca demonios nomás porque sí. Uno saca demonios a línea de instrucción. Ahorita vas a ver por qué. ¿Pero me estás entendiendo? Cuando uno ora, uno aprende a discernir el mundo espiritual. Por eso uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de espíritus. ¿Sabes que uno puede discernir la intención del corazón de una persona, pero también puede discernir la influencia demoníaca que está teniendo? Porque ese es un don del Espíritu Santo. En una ocasión, una familia me contó esto. Ellos no son de esta iglesia, y no pasa aquí, espero que no pase. Pero ellos me cuentan que estaban en su casa y de repente llegaron las mujeres de oración o el equipo de oración de la iglesia. Y empezaron a orar y de repente empezaron a decir estas cosas. El Espíritu Santo me hace sentir que hay algo.
Y la mujer empezaba a dar vueltas y decía, hay algo aquí, lo siento. No, iglesia. Escucha esto que te voy a decir. El Espíritu Santo, cuando nos revela cosas, no es ambiguo. El Espíritu Santo no es. El Espíritu Santo no es. El Espíritu Santo, cuando te revele cosas, siempre te las dirá directamente. Si te revela algo, te lo va a revelar directo, sin escalas. El Espíritu Santo no te va a decir cosas ambiguas, cosas que son y no son, cosas que se parecen. No. El Espíritu Santo te va a revelar cosas. Y si tienes una visión y no entiendes lo que estás viendo, si tienes una revelación y no entiendes lo que estás viendo, lo que debes de hacer es orar para que entiendas lo que estás viendo. Y que no digas, hay algo aquí, siento que hay algo. Sí, pero ¿qué, hermana? Al pobre hombre de la casa lo hicieron hincarse y le hicieron, pide perdón por tus pecados. ¿Y qué tal si no tenía ningún pecado el pobre hombre? Se sentía culpable de la nada solamente porque una mujer le dijo, siento algo aquí. A lo mejor era ella misma. La oración te lleva a discernir lo que hay en el ambiente espiritual. La oración te lleva a ser dirigido. No es un asunto que hacemos a la ligera. Yo he aprendido del Señor que el Señor siempre nos dará cosas puntuales, cosas directas. Y si no entiendo el sueño, si no entiendo la visión, si no entiendo lo que veo, entonces debería ponerme a orar. ¿Me entiendes? ¿Qué tal si alguien te está jugando una treta? Entonces, una persona que ora es una persona que puede echar fuera demonios. Dilo conmigo, una persona que ora es una persona que puede echar fuera demonios. Pero no solo eso. Hay algo aquí, hay un pasaje que esta misma historia, cuando lo lees en varios pasajes, hay una sección donde dice que los discípulos no pudieron sacar al demonio por su falta de fe. Bien, podríamos agregar eso a la lista. Se requiere una fe brutal en el Señor para echar fuera demonios. ¿Me entiendes? Hay algunos que consideran que la fe no debe de crecer. Yo considero que la fe debe de crecer. Es mi perspectiva pastoral. ¿Me explico? Cuando uno tiene fe para cosas pequeñas, uno va creciendo en fe para cosas más grandes. Si uno no tiene fe para diezmar, si uno no tiene fe para ofrendar, no puede crecer en sus finanzas. ¿Me explico? Si uno no tiene fe para orar por una calentura, ¿qué te hace pensar que puede orar para que un enfermo de cáncer sane? ¿Me entiendes? Si no creo que Dios pueda quitarme una calentura o un dolor, ¿qué te hace pensar que esa persona puede tener la fe para echar fuera un cáncer? Esto no pasa de la nada, iglesia. Tienes que entenderlo, esto no pasa de la nada. Lo que vimos en el Congreso no es algo que se sembró apenas. Han pasado 15 Aviva Fest. Yo lo conozco desde que empezó. Y si tú lees el libro de Fernando Sosa, cuando el Espíritu Santo llama a volar, vas a leer historias impresionantes que te hacen ver que esa unción se siembra, que no sale de la nada. ¿Entiendes? ¿Me entiendes, iglesia? Segundo requisito para echar fuera demonios. Una persona que echa fuera demonios es una persona sujeta a la palabra. Dilo conmigo, una persona que echa fuera demonios es una persona sujeta a la palabra. Vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Versículo 17. Esas son palabras de Jesús.
no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe, ¿el que qué? El que practique y qué? Y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la ley de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Quiero quitar las capas de esta cebolla para que entiendas esto correctamente. Porque la primera idea que viene a nuestra mente es que tenemos que estar apegados a la Biblia, apegados a la ley, casi ser una especie de perfecto andando. No, déjame explicarte. Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Bueno, hay dos formas en las que yo veo que Jesús cumple la palabra. Número uno, Jesús cumple la palabra porque Él es judío. Él es judío de nacimiento. Él conoce la ley y la tiene que cumplir. ¿Me está entendiendo? Esa es la parte más superficial. Es decir, Jesús practicó cosas judías. Por ejemplo, Jesús guardaba el Shabbat. Aunque hacía cosas locas en el Shabbat, Jesús guardaba el Shabbat. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue lo que Jesús conmemoró en la última cena? ¿Qué fiesta estaba pasando? ¿Se acuerdan? La Pascua, exacto. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba siendo judío. ¿Me está entendiendo? Jesús practicó la ley judía. Ahora, esa es la parte más superficial. La parte que viene después es que en Jesús se cumple la palabra. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú ves un montonal de referencias a Jesús. Entonces, cuando Jesús aparece en la historia del mundo, Jesús se convierte en el cumplimiento de todas las profecías. ¿Me estás entendiendo? Ahora, ahí te va esto, yo espero que lo agarres. Jesús cumple las profecías, pero además Jesús en su propio cuerpo cumple todos los rituales de la ley. Porque todos los rituales de la ley nos revelan a Jesús. ¿Qué dice Hebreos acerca de Jesús y acerca de la ley? Hebreos dice que la ley es la sombra de lo que había de venir en Jesús. Entonces Jesús es el cumplimiento de las profecías, pero además Él mismo se convierte en el cumplimiento de la ley ritual. Te he enseñado que hay dos secciones de la ley, una que es moral y otra que es ¿qué? Ritual. Bueno, la moral nos indica cómo debemos vivir, pero escucha esto, lo ritual tiene simbolismos que nos revelan a Jesús. Y Jesús se encuentra en el cumplimiento de la ley, tanto moral como ritual. Ahora, sí, pastor, pero explíqueme cómo puedo ser una persona que esté sujeta a la palabra. Primero, espero que tomes nota de esto. La palabra dice, Pablo nos explica que la ley ya no cuenta más. ¿La ley qué? ¿Moral o ritual? La ritual. Nosotros no somos judíos. Hay por ahí algunas secciones de cristianos
que se llaman cristianos mesiánicos, que tienen prácticas judías, porque creen que debemos de abrazar la ley totalmente, pero la Biblia dice que no. De hecho, había cristianos que querían hacer que otros, no judíos, sino cristianos, se circuncidaran para cumplir la ley, porque creían que lo debían de hacer. ¿Qué hace la ley en nosotros? ¿Qué hace la ley? Número 1, me revela cuando peco. Entonces, cuando yo cumplo la ley, ¿qué hago? Me justifico. ¿Por qué? Porque cumplo la ley. Pero nosotros no necesitamos la ley. Pastor, explícamelo, dímelo más fácil. Ahí te va. En Jesús nosotros somos justificados. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús, al justificarnos, nos hace cumplidores de la ley, sin hacer nada. Se los voy a ejemplificar así. Supongamos, y solo supongamos, que yo ayer me robé una manzana del mercado. ¿Qué pecado cometí? ¿Qué pecado cometí? El robo. ¿Es pecado robar? Sí. ¿Delante de Dios soy? ¿Delante de la ley soy? Pero llegó la noche y yo me sentí muy mal y fui al Señor y le pedí perdón. En el momento en el que le pedí perdón, el Señor me perdonó, pero no solamente me perdonó, sino que me justificó. Y entonces, en ese momento, aunque me robé la manzana y aunque me la comí, en Jesús soy justificado. ¿Me están entendiendo? Es decir, aprobé la ley sin aprobarla. Eso es la justificación. Que siendo culpable, Jesús me viste, que siendo yo teniendo una mancha negra en la vida, o en mi conciencia, Jesús me justifica. Ahora, ¿esto significa abrazar la palabra o vivir en obediencia a la palabra? Eso solamente es la primera parte. ¿Qué dice Santiago sobre la palabra? Sobre la fe y sobre las obras. Que la fe sin obras ¿es una qué? Es una fe muerta. ¿Por qué? Pastor, si me estás diciendo que Jesús te justifica, entonces ¿por qué me estás hablando de obras? Bueno, porque la obra del Señor en mí me capacita para el cumplimiento de la palabra. Esto solamente sucede cuando yo dejo que la palabra obre en mi vida a través de la oración. Con esto respondo a aquellos que se quieren portar bien, que quieren tener una vida correcta. ¿Saben cuándo lo van a lograr? Cuando se conecten con el Señor, cuando permitan que Él los justifique. Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Las obras salvan? De acuerdo a la ley, las obras salvan. Pero de acuerdo a la ley de la gracia, las obras no salvan. Pero debes de tener obras, porque las obras manifiestan la obra de Jesucristo en tu vida. ¿Me están entendiendo, iglesia? Yo no voy a cambiar solamente porque sí. Yo no voy a abrazar la palabra solamente porque sí. No voy a empezar a portarme bien solamente porque sí. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo seré una persona capacitada para echar fuera demonios? Cuando la ley, cuando la palabra del Señor se comience a hacer algo vivo en mí.
Cuando mi conexión con el Señor llegue a tal grado que la palabra yo comience a obedecerla solamente porque estoy teniendo contacto con el Señor. ¿Me están entendiendo, iglesia? ¿Me comprenden? ¿Me pueden decir que no en este momento para pasar a lo siguiente? ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Lo último. Y este es tal vez la mayor pelea que una persona tendrá si quiere echar fuera demonios. Una persona que echa fuera demonios es una persona que vive bajo autoridad. Dilo conmigo. Una persona que echa fuera demonios es una persona que vive bajo autoridad. Vamos a Lucas 11, por favor. Lucas 11. Versículo 14. En una ocasión, Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Hasta ahí, observen la escena. Jesús está echando fuera a un demonio. Y los que no estaban de acuerdo con él dicen que Jesús echa fuera a los demonios. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién es Belcebú? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el pasaje? ¿Quién es Belcebú? Hay un principio que está escondido en esta frase, en este versículo. Y el principio que está ahí es el principio de autoridad. Lo que estos religiosos estaban tratando de decir es que Jesús usaba la autoridad ¿de quién? De Belcebú para echar fuera demonios. Observa conmigo y dime, echar fuera demonios, ¿qué es? Si yo tuviera enfrente a un demonio, a un endemoniado, y le digo, siéntate en el nombre de Jesús, y el demonio y la persona se sienta, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué? Estoy haciendo un acto de autoridad. Cuando estás en tu casa, ¿quién manda? ¿Ok? Cuando estás en tu casa y tienes un invitado, ¿tu invitado puede hacer lo que quiere en tu casa? ¿Por qué? Porque es tu casa. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le escribe acerca de aquellos que quieren ser obispos, o sea, de alguien que quiere servir en la iglesia, Pablo establece este requisito: que sean hombres de una sola mujer, que sus hijos, que su esposa se les someta, que sus hijos se les sometan, que sea un hombre proveedor. Lo que voy a decir tal vez duela, pero una mamá, un papá que es cristiano y que tiene una mujer o hijos que le desobedecen, no es una persona que pueda echar fuera demonios.
Porque el principio de echar fuera demonios es, ¿qué? Autoridad. ¿Por qué un demonio te la puede voltear? ¿Por qué tiene qué? ¿Por qué un demonio puede meterse dentro de ti y gobernarte y dominarte? ¿Por qué tiene qué? ¿Quién se la dio? Yo se la di. El día que juego la ouija, el día, y aquí es donde los chamacos van a empezar a revolcarse, pero se tiene que decir, el día que yo me relaciono con cosas de brujería, aunque sea por arribita, me estoy relacionando con el mundo espiritual, que no es con el que me debería de relacionar. Y si me estoy metiendo ahí, yo le estoy abriendo la puerta a cualquier demonio y le estoy diciendo, pásale, estás en tu casa, tira lo que quieras, deshaz lo que quieras. Puedes hacerlo. Yo te doy, ¿qué? Autoridad. Por eso es uno de los principios más difíciles de vivir de los hijos de Dios. Porque les molesta someterse a la autoridad de su pastor, para empezar. A veces les molesta someterse a la autoridad del que está limpiando, del que le pasa para que se siente. Me ha tocado estar en iglesias donde hay una persona que te guía para sentarte. Aquí todavía no la tenemos, pero un día habrá, que te dice, usted siéntese por acá. Y unos dicen, no, esa es mi silla, ya la marqué, ahí me quiero sentar. De hecho, esto pasó en el Aviva Fest. Iba yo caminando y había una pelea, literalmente una pelea. Porque había personas que se habían clavado la fila. Y la autoridad del lugar les dijo, por favor, sálganse de la fila los que se metieron. ¿Ustedes creen que hicieron caso? Esos mismos que desobedecieron entraron al evento y fueron llenos del Espíritu Santo. Incuestionable. Porque no lo voy a cuestionar. Yo lo vi. El problema es que algunos quieren crecer, quieren ejercer, quieren mayor autoridad en la iglesia, sin someterse ¿a qué? A la autoridad. Y ese es un problema. Por eso el principio de autoridad es el que está aquí implícito. Jesús, por el príncipe de los demonios, que es Beelzebú, echa fuera demonios. Ahora, eso no es lo más grave. Lean conmigo lo que dice después. Versículo 17. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, léelo conmigo, 1, 2, 3. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué le pasa? Se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de los cielos. Y todo reino que se divide contra sí mismo, ¿qué le pasa? Se derrumbará. Por eso en la iglesia a veces no hay un mayor crecimiento, porque hay reinos que están divididos. Porque la opinión de uno parece que merece más atención.
Por eso la importancia de la autoridad espiritual. Versículo 19. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre, leamos con atención esta historia. Cuando un hombre bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra ¿qué? Barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta ser peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? ¿Y qué? Autoridad. Si has tenido influencia demoníaca, que todos la hemos tenido, incluso yo. ¿Quiénes vomitaron en el Aviva Fest? Yo vomité. Bueno, lo que les pasó es que fueron liberados de influencia demoníaca. El pastor, sí. ¿Saben cómo se enfrenta la influencia demoníaca? A través de la ¿qué? Autoridad. A través de someterme a la autoridad. Muchos se acercan conmigo, me cuentan su historia y me piden un consejo. Y yo doy el consejo. Y el problema no es otra cosa, sino que decidieron no seguir mi autoridad. Y no es que yo tenga una autoridad así como que, caer del cielo y así, no. ¿Por qué? Porque una oveja elige a su pastor. Y para empezar, si tú viniste conmigo a pedirme un consejo, ¿qué significa o qué estoy intuyendo yo? No solamente que soy tu pastor, sino que si me pides un consejo, ¿qué estoy pensando yo? Que me vas a obedecer. Pero si no me obedeces, ¿cómo piensas que funcionan las cosas? Por eso, todo reino dividido contra sí mismo se derrumba. Principio de autoridad. Último pasaje para leer, Juan 5:19. Juan capítulo 5. Esto que vamos a leer a mí me encanta, me rompe los esquemas acerca de la autoridad. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús respondía, mi Padre hoy está trabajando y yo también, ¿qué? Trabajo. ¿Qué está expresando Jesús? ¿Un principio de qué? De autoridad. Él dice, si mi Padre trabaja, ¿yo qué hago? Trabajo. ¿Me explico? Si yo estoy en el trabajo y veo a mi jefe dando el extra, ¿qué debería de ser yo?
Si estoy viendo a mi mamá, viendo que está dándole y dándole a la barrida, ¿qué debería de hacer yo? ¿No? Si estoy viendo que faltan los trastes de lavar y mi mamá me dice lávalos, ¿qué debería de hacer yo? ¿Me está entendiendo? Luego sigamos leyendo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio ¿qué? Con lo que él mismo se hacía igual ¿a quién? A Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia ¿qué? ¡Wow! El mismo Jesús, 100% hombre, 100% Dios, haciendo esta grandiosa declaración. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Es decir, Jesús no se mandaba solo. Y a veces nosotros queremos mandarnos solos. Cuando doy el prematrimonial y hablo del sometimiento al esposo, lo primero que digo es: el esposo no se manda solo. El esposo debe de poder someterse a Cristo para que su esposa se le pueda someter. ¿Me están entendiendo? ¿Principio de qué? De autoridad. ¿Cómo pretende un hombre no sujeto a la palabra del Señor exigir que su esposa se le someta? ¿Cómo pretende? ¿Cómo pretende un hombre exigirle a sus hijos: hijo, obedece a tu mamá, si él mismo viola sus propios principios? ¿Cómo pretendemos enseñar a los hijos obediencia si le enseñamos a desobedecer a la mamá? Ándale, vete a escondidas, que no te vea tu mamá. Si ella no te dio, yo sí te doy. ¿Sabes qué estás violando? ¿El principio de qué? Si no puedo hacer que mi hijo se me someta, si estoy violando los principios de autoridad, ¿qué crees que te va a responder un demonio cuando le digas: cállate, en el nombre de Jesús? ¿Crees que se va a callar? Imposible. Porque sacar demonios es un principio de autoridad. Me encanta. Ciertamente, en el versículo 19 les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino totalmente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esta les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado ¿a quién? En el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Qué te da la honra? ¿Qué te da la honra? La obediencia. ¿Por qué todos obedecen a Jesús? Porque Él ¿qué? Obedeció. ¿Sabes por qué todas las cosas se someten a Jesús? Dice la Biblia que todo se somete a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se sometió a su Padre. Jesús está en el huerto del Getsemaní.
orando a tal presión, a tal estrés que suda sangre. Y dice las siguientes palabras: Padre, si pudiera pasar esta copa de mí. Porque Jesús sabía lo que le iba a pasar. Pero lo siguiente que hace Jesús es romper los esquemas y dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso el nombre de Jesús tiene autoridad. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene autoridad, no solamente porque sí, no solamente porque se llame Jesús, sino porque Jesús se sometió a su Padre. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Queremos sacar demonios? Necesito someterme. ¿No va a funcionar de otra forma, iglesia? No lo busquemos. Voy a continuar leyendo para ir terminando. Lalo, ayúdame, por favor. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Él ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Todos los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Te dije que iba a terminar con un consejo especial. ¿Todos tenemos influencia demoníaca? ¿Todos la experimentamos? Sí. ¿Todos enfrentamos demonios? Sí. Hay noches en las que sé que rondan por la casa. Lo sé. Cuando uno aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo, uno aprende a escuchar la voz que no es de Él. Por eso uno sabe discernir demonios del Espíritu Santo. Y también uno aprende a discernir demonios de ángeles. Todos experimentamos el ataque del diablo. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. Tú puedes enfrentarte a ellos. Si te conviertes en una persona de oración, en una persona sujeta a la palabra y una persona sujeta a la autoridad. Mientras caminas este camino, lo que yo te aconsejo con todo mi amor, siendo tu pastor, porque no me gustaría que intentes algo y que entres en un terreno peligroso del que te arrepientas haber entrado. Pensar que puedes meterte con un demonio y resultes lastimado. No me gustaría. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra estrategia en la oración.
Primero, debo de orar. Señor, enséñame a someterme a ti. Conviérteme en una persona de oración. Conviérteme en una persona que ame tu palabra y que la quiera obedecer. ¿Estás conmigo? ¿Me entiendes esta oración? Y la segunda oración es esta. Señor, protégeme y defiéndeme de mis enemigos. Mira, no es lo mismo decir: Satanás, vete en el nombre de Jesús. Porque te estás metiendo con Satanás o con cualquier demonio. Pero no es lo mismo meterte atrás de tu papá, taparte de él y decirle: mira, papá, ese demonio me está haciendo daño, protégeme de él. ¿Qué prefieres? ¿Pelear tú o que tu padre pelee por ti? ¿No es mejor? Si tú vas contra los demonios por tu propia cuenta, sin ser una persona de oración, amante de la palabra y sujeta, esa persona o ese demonio te va a ganar. Esa es la verdad. Pero si tú vas con tu papá y te escondes atrás de él y le pides que te defienda, esa es la mejor estrategia. Un día, mi hermanito menor fue conmigo y me dijo: un niño me está pegando. Y me dijo esto: te pido que me defiendas. ¿Qué creen que hice yo? Obvio, ¿no? ¿Qué crees que va a hacer tu padre por ti si vas y le pides que te defienda? ¿Crees que te va a dar la espalda? ¿Qué va a hacer tu padre? Te va a defender. Cambia tu oración. No vayas a enfrentarte a los demonios a la ligera. ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que no puedas. Yo oro de verdad que ustedes se conviertan en personas que echan fuera demonios. Lo oro de verdad. Pero sé que lo que pido es algo con lo que yo mismo enfrento en mi llamado del Señor. Ponte de pie, iglesia. Este es tu momento. Seguramente sabes quién te acecha. Seguramente hay voces que te tientan. Hay voces que te llaman. Este es el momento. Dile al Señor: Señor, defiéndeme. Señor, defiéndenos. Padre, es mi oración que esta iglesia se convierta en un referente de quienes echan fuera demonios.